tenemos el honor de tener hoy por la mañana en esta presentación de este ácido poliláctico al doctor Moisés Amselén. Al doctor Moisés Amselén poca presentación necesita porque todos le conocemos más que de sobra, los que llevamos ya tiempo en la medicina estética, y los que lleváis menos tiempo vais a tener el honor de poder escuchar esta presentación que sin duda será sorprendente y una de las mejores que habrá en el Congreso. Lleva más de... Sí, Moisés, lleva más de 20 años dedicado a la medicina estética. Ha desarrollado técnicas propias, siempre como la técnica de tratamiento de la región periocular en palo de hockey, y ahora actualmente es director médico del Instituto de Medicina y Cirugía Plástica de Martín del Hierro y Amselén. Cuando quieras, Moisés, no vamos a tardar más en la presentación del profesor. Bueno, muchas gracias, Concha. Buenos días a todos. Un placer un año más estar aquí y ver tantas caras conocidas y otras nuevas. Bien, pues tanto para unos como para otros voy a tratar de plasmar, en cierto modo, mi experiencia en un producto que llevamos utilizando ya hace muchos años. Si bien a veces es un gran desconocido, ¿no? Porque la gente se plantea realmente un producto que yo voy a inyectar y que hasta X tiempo no voy a ver un efecto, pues tengo que tener claro realmente en qué se va a traducir el depósito que yo hago a día de hoy en X tiempo. Bien. A ver si me ha quedado con esto. ¿Lo tenemos? Bien, cuando hablamos de ácido poliláctico, como digo, es un producto que viene ya utilizándose de antaño, en los años 50, ya empezó a utilizarse en materiales reabsorbibles, como suturas, y nosotros lo hemos utilizado fundamentalmente desde cuando empezó ya la era del VIH, se utilizó mucho en los casos de lipoatrofias. ¿Por qué? Porque realmente en pocos meses obtenemos resultados muy gratificantes después de hacer un número de sesiones. Vale. Yo siempre suelo empezar con esta fórmula que me ha acompañado desde hace muchos años, donde realmente se recoge pues todas las opciones que se nos presentan cuando tenemos que tratar y abordar una estructura tridimensional como es el rostro. Y en el pasado todo quedaba casi reducido a lo que era tratar un surco, tratar una arruga y, bueno, y prácticamente aplicar una toxina para neuromodular, como se suele decir hoy, para relajar estructuras y evitar arrugas. En esta fórmula, que se contempla los tres ejes del espacio, tenemos que X lo desdoblamos en dos, porque X sub 1 realmente sería el efecto S relleno de cualquier cosa que encontremos, pero a la vez tenemos que la X sub 2 significa que la sustancia que estamos utilizando está teniendo unas propiedades activas, metabólicas en la piel de activación, que es lo que luego con el tiempo se fue llamando skin booster, y va a provocar un efecto de regeneración, etcétera, o en el caso, por ejemplo, del ácido hialurónico, como todos sabemos, esa capacidad de hidroreserva que lo va a hacer una estructura realmente hidratante. Por otro lado, nos queda lo que es el efecto lifting, que no quirúrgico, asociado a lo que es la reproyección de volumen. Y ahí es donde vamos a incidir hoy. Por eso había titulado la conferencia como el efecto de vector natural. Cómo conseguir optimizar esos vectores para conseguir tener un efecto de elevación de estructura. Vale. Entonces, básicamente lo decía, las 4 R del rejuvenecimiento, ¿no? El efecto R de relleno, R de regeneración metabólica, la R de resituar estructuras que han caído y la R de reproyección planos perdidos. Entonces, yo, después de, como dice, ya más de 20 años dedicado a esto, al final uno va encontrando denominadores comunes. Y ese denominador común, básicamente, aquí siempre es el mismo. Es la pérdida de volumen. El gran mal que azota a nuestros rostros con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque toda estructura, y esta es dentro de estas 3 máximas que yo contemplo, la primera es que toda estructura
que pierde volumen, provoca un descolgamiento de estructuras adyacentes. El paciente viene y nos va a consultar por la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Por ejemplo, un surco nasogeniano, una línea de marioneta. ¿Cuál es el origen del problema? El origen es que ha habido una pérdida de volumen en estas zonas adyacentes que ya no dan soporte a la estructura. Esta es la primera. La segunda tiene que ver con la luz. También una cuestión que el paciente siempre se plantea cuando quiere someterse a un tratamiento de rejuvenecimiento facial. ¿Y qué es la luz? La luz significa que una estructura que está proyectada como la cima de la montaña está iluminada y un valle está oscuro y tenebroso. Y ahí, por ejemplo, tenemos el surco orbitomodal, el surco de las ojeras que tan frecuentemente abordamos. Y por último, tenemos lo que serían los efectos compensatorios. Significa que una estructura como el músculo es un oportunista. Y esto significa que cuando encuentra una estructura donde se ha perdido volumen, el músculo va a concentrar y a ceñir su acción sobre ese área, de forma que van a aparecer esos efectos que vamos a llamar compensatorios. ¿Y qué sería básicamente? Entonces, si resumimos, tenemos que, cuando el paciente viene a la consulta, captar cuáles son las zonas que se han descolgado, primera máxima, segunda, que se han apagado, y en tercer lugar, donde están apareciendo unos efectos compensatorios, como vamos a ver ahora. Una vez que ya tenemos el denominador común, la pérdida de volumen, tendremos que hacer una reestructuración de ese volumen, pero lo que quiero yo presentar hoy es que lo hagamos de una forma vectorial, inteligente, no depositando volumen en una zona para proyectar, pero estamos yendo a favor de la gravedad en vez de ir en contra de él. Y esto sería el efecto de inducir colágeno. Y vamos a hablar de este material, del ácido poliláctico. El ácido poliláctico, como veis, bueno, pues es un polímero de origen vegetal. El ácido láctico también se forma con, son partículas muy diminutas, de 30 a 60 micras, y con un peso molecular también bajo, de 140 daltons. Dentro de las categorías, como siempre vemos en química, de estrógena levógena, se cataloga dentro de la L y se utiliza, pues, se ha utilizado, como digo, como materiales en estructuras médicas en el pasado. Este inyectable, concretamente el ASPLA, y hoy día no sé si hay 3 o más en el mercado de ácido poliláctico, pues tiene su aprobación FDA, y el principal ingrediente es el ácido poliláctico a una concentración de 150 miligramos y lleva asociado, como en otros inductores, la carboximetilcelulosa y el manitol. Y el efecto, pues, un efecto que viene a durar aproximadamente entre año y medio y 2 años. Bien, pues estas serían las partículas, ahora vamos a ver mejor, y esta es un poco la historia, cómo llega hasta el día de hoy, cuando ya entre 2003 y 2004 empezamos ya a utilizarlo y con resultados bastante satisfactorios. Cuando se compara con otros ácidos polilácticos, se ve que básicamente la composición es prácticamente la misma y que cuando se habla de peso neto viene a ser también el mismo, la técnica de inyección igual, y lo único que ha variado con el tiempo es el tiempo de reconstitución. Antaño teníamos que utilizar, reconstituir el producto un día antes, había que programar con el paciente, habría que cobrarle por adelantado al paciente porque luego te dejaba colgado y se te quedaba el tarro para tirar, y a partir de allí esperar al día siguiente y otra vez volver a agitar para utilizarlo. Hoy día entiendo que todo va en mejora, y tanto unos como otros, pues básicamente son de uso casi inmediato. Diferencia, unos van a 2 horas y este concretamente, básicamente en 5 minutos, 10 minutos máximo, consigues hacer, después de estar agitándolo, dejarlo reposar y luego en 1 minuto, 2 minutos más, ya está listo para su uso. Bueno, es un producto que aporta beneficios, es un producto seguro, no despierta generalmente reacción a cuerpos extraños, ni inmunogenicidad. Los resultados, siempre y cuando queramos, serán siempre naturales, con una larga duración, ya que estamos hablando aproximadamente 2 años, algo que también tenemos que avisar a nuestros pacientes, que el efecto siempre va a ser progresivo
y que mejor no sobrecorregir. El paciente sale de la consulta, se mira al espejo y ya parece que quiere tener el efecto. Y ya no se acuerda que 5 minutos antes le habíamos explicado que esto es un inductor y que, como su nombre bien dice, hay que inducir colágeno y no es un efecto relleno puramente dicho. Cuando también se compara pues, microscópicamente, se ven que las partículas más o menos son iguales, que se adaptan bien al tejido, que tratan de evitar esa degradación precoz por tipo fagocitosis, y la degeneración en el tiempo del producto pues va siendo también similar, y aquí lo vemos. Bien, el mecanismo de acción es simplemente, vamos a depositar este producto que va a ir reconstituido, como ahora vamos a ver, con agua bidestilada. El producto se va a insertar. Yo generalmente utilizo siempre cánula, no me gusta usar la aguja para evitar depósitos superficiales que luego puedan provocar algún tipo de nodulación. Y con la cánula prácticamente siempre, y estoy hablando de una 22-23G, siempre vamos a ir a un nivel subtérmico, lo cual pues implica que una vez que las partículas están depositadas, el agua va a desaparecer. Eso también hay que avisarlo al paciente, que parece que de momento, wow, qué efecto más bueno, pero al día siguiente parece, o a las pocas horas, parece que no tiene nada. Bueno, por lo menos ha pagado ya la factura, que es lo importante. Pero a partir de ahí comienza el producto a degradarse gradualmente y después de 6 semanas tenemos ya una mejora objetivable. Generalmente entre los 2, 4 hasta 6 meses sí que vamos a seguir mejorando, incluso hasta los 9 meses, y a partir de ahí se va a mantener. El producto se almacena a temperatura ambiente, no requiere ningún tipo de cadena de frío y, bueno, pues como todo, protegerlo del sol, etc. La reconstitución la vamos a hacer para lo que es a nivel facial, 7 mililitros de agua bidestilada y le añadimos 2 de lidocaína. Evidentemente preguntar antecedentes de hipersensibilidad o alergia a cualquiera de los componentes. Ese producto se va a meter en el tarro y luego vamos a ver también, según las zonas que trabajemos, vamos a trabajar o a esta dilución o habrán zonas que, por ejemplo, si queremos trabajar a nivel del cuello, escote, donde a veces requiere de una doble dilución y a veces incluso hasta triple. También habrá que tener en cuenta la densidad del grosor de la piel que vamos a trabajar. Pues la técnica la vamos a ver luego en el vídeo al final. Y importante en este producto es el masaje, ¿no? El masaje, desde el primer momento que estamos tratando, debemos aplicar un masaje bastante intenso en la zona y después de la sesión es importante decirle al paciente, o sea, no suele requerirse tanto como 5 semanas, pero para que facilitarse, lo que no se le olvide, decimos 5 por 5 por 5, que es 5 minutos, 5 veces al día, y si puede 5 semanas. En la segunda ya se habrá olvidado, pero por lo menos habremos conseguido que esas 2 semanas es importante que el producto esté bien. ¿Por qué? Porque luego probablemente vamos a tener que hacer a los pocos 3 meses más o menos, a veces hay que hacer una segunda sesión de retoque y lo que no podemos dejar es ir concentrando determinadas partículas en un área muy concreta y que al final pueda provocar algún tipo de problema. Los que ya habéis utilizado el producto veréis que muchas veces la jeringa y la cánula se nos atasca, ¿no? Y bueno, eso es que o no le hemos dado el tiempo suficiente a ese agitado o en cualquier momento la cánula puede coger aire. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, primero prevenirlo, y hay quien hace incluso un lavado previo de la cánula antes de empezar a utilizarlo. Yo generalmente lo utilizo y si se me obstruye lo que hago es aspirar con un poquito de suero fisiológico mismo la cánula, vacío el contenido y ya cuando sale ya podéis volver a utilizarlo sin ningún problema. Bien, cuidado post tratamiento. Bueno, básicamente para mí lo fundamental, vuelvo a repetir, es el masaje. Aplicación de frío si se siente un poquito inflamada como cualquier cosa. Y luego decirle básicamente, bueno, ahora lo del tema maquillaje, no maquillaje, esta noche tengo una fiesta, mañana tengo una comida, puedo... Bueno, todo depende porque realmente si estamos trabajando con cánula son pocos los puntos de entrada. Vais a ver lo que básicamente con una cánula 22-23 vamos a estar en aproximadamente, o sea, 22-23, pero básicamente no requiere ningún tipo de masaje así adicional. Entonces, el maquillaje lo puedes utilizar básicamente y sobre todo evitar la exposición a las fuentes de calor extremas, ¿no? Sobre todo las primeras hasta un mes. No sé, deportes bruscos, depende también de las zonas que tratemos.
etc. El ejercicio físico. Bien, expectativas de resultados. Pues yo siempre digo al paciente que cada paciente, decía Hipócrates, no hay enfermedades sino enfermos. Quiere decir que cada paciente va a reaccionar, depende del componente de la edad. Yo también lo advierto a señoras mayores que vienen y le digo que pudiera funcionar más o menos o no funcionar. Que evidentemente la de 70 no le va a funcionar como la de 40 porque esto se trata de, como su nombre dice, inducir colágeno. Bueno, ¿qué va a objetivar la paciente? Pues poco a poco esa mejora de la calidad de piel, esa recuperación de esos planos perdidos y esa, si lo hemos hecho bien y hemos vectorizado de la forma adecuada, esa resituación de las estructuras que han ido cediendo. Y duración de resultados, año y medio, 2 años, incluso se habla de más, pero también depende si hemos hecho retoque, no hemos hecho retoque, la cantidad utilizada, etc. Zonas a tratar. Las zonas a tratar, fundamentalmente, básicamente yo trabajo sobre todo lo que es, si es cara, cuello, escote y brazos, celulitis y manos, zonas pequeñas. Cuando se trata de muslos y glúteos, a mí se me queda un poco corto, pero bueno, si el paciente puede reincidir en la técnica y le podemos volver a inyectar, pues evidentemente lo conseguirá. Pero bueno, yo he tenido muy buenos resultados, sobre todo lo primero que casi empecé utilizándolo fue en brazos y ahora vais a ver algunos casos. Contraindicaciones, pues muy fácil. Quedarnos con el área perioral, periocular y básicamente lo que sería la zona de rinomodelación yo no la utilizo porque es un producto que al ser líquido como un poco inestable y se puede ir a todas las zonas menos a corregir esos desniveles que queremos corregir en las zonas. Nunca utilizar en ojeras, por supuesto, la zona del surco orbitomalar porque ya hemos visto que siempre suele aparecer en esas zonas finas con menos grosor de piel suelen aparecer problemas. Entonces, esto por ejemplo son casos que traigo a nivel de glúteos, estas son una imagen que hizo muy buena el doctor Jorge García, y donde bueno, se puede evaluar el tipo y punto de entrada. Yo generalmente cuando trabajo en glúteos suelo entrar desde abajo y lo suelo hacer con una cánula 18G y llega hasta arriba, o sea que no, pero eso está hecho para una cánula 22-23, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, veis una evolución y cómo va reproyectando progresivamente y cuando nos vamos a 4 y 6 meses, cómo ha cambiado completamente el aspecto del glúteo, ¿no? Cuando hablamos de los muslos, pues lo mismo, casi el muslo suele requerir también de cantidades importantes, igual que el glúteo, y vemos cómo la paciente muchas veces ni siquiera consulta por el tema del muslo, te viene y te consulta por las rodillas, es decir, se me están sobrecargando las rodillas, la zona más declive, donde está cayendo todo el peso y donde se está concentrando la mayor zona de grasa. Entonces, muchas veces corremos o tenemos el error de ir y tratar esa zona de la rodilla con lipolíticos y al final lo que estamos quitando es el cajón de abajo y la estructura se sigue desplomando. Con lo cual al final cada vez más flacidez y en definitiva no hemos hecho lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a la paciente y la estás explorando, lo primero que le tiras desde la zona del muslo hacia arriba y le mira cómo se te corrige la rodilla. Entonces se entiende que realmente su tratamiento debe estar en el muslo y no en la zona de la rodilla. Pues este sería otro caso y cómo va mejorando esa calidad de piel, como vamos a ver luego también en los casos de celulitis. En los casos de celulitis, bueno, cuando te dice la zona del glúteo, cuidado en la zona donde va a pasar el nervio ciático, pero sí que hay una mejora considerable, ¿no? Por eso, como decía yo antes, la X2 de mejora de esa calidad de la piel. Los brazos son muy agradecidos y aquí sí que vemos como resultados, ahora se pone, creo que se pone solo, y tengo que darle. Vamos a ver. Entonces, ahí tenéis. Entonces veis que entrando desde un solo punto podemos tratar y corregir toda la zona. Fundamentalmente cuando exploramos al paciente le decimos que apoye el brazo, va a ver cómo ella te va a consultar porque generalmente es la cara anterior del bíceps y la cara interna o medial la que realmente manifiesta esa pérdida de volumen. Y bueno, yo va a ser un estudio que hice ya y publiqué en el año 2013 o 15, no me acuerdo, lo hice con hidroxiapatita cálcica, ahí tuve muy buenos resultados, pero ahora me he pasado al poliláctico porque el efecto se consigue
de forma más rápida y más potente, con más duración y menos coste para el paciente. Este sería, por ejemplo, de otra perspectiva, ¿no? Vale, pues resultados, por ejemplo, con el poliláctico. Aquí lo veis, cómo mejora la calidad de la piel espectacularmente. Y cuando hablamos de cuello y escote, es aquí donde ya tenemos que empezar a tener un poco más de cuidado y plantearnos siempre la doble dilución. ¿Por qué? Primero, que haya un grosor de piel suficiente. Vamos a trabajar sobre la zona del plaquisma. Tenemos que elegir los puntos inteligentemente de abordaje para que no nos queden zonas, digamos, huérfanas de tratamiento o otras donde haya sobrecorrección. Entonces, aquí básicamente lo vais a ver aquí ahora, bueno, ese sería un poco el efecto, cada uno puede entrar donde quiera. Yo básicamente me baso más, por ejemplo, en el que veis en este caso, un punto anterior, lo vamos a ver ahora en un vídeo, y luego dos laterales, para lo que sería el cuello. Luego abordamos el escote y veis aquí las zonas de abordaje. Entonces, vamos a entrar desde un punto central y nos dirigimos a ambos lados. ¿Cuál es la idea de entrar central? Bueno, pues si queremos recoger la zona de papada, realmente donde entro es prácticamente donde no deposito y voy a depositar más en las zonas laterales. Hay que moverse con cuidado todos los vasos y evidentemente una cánula que en ningún momento vaya a generar una inyección intravascular y que los depósitos sean controlados para no sobrecorregir, y el cuello puede ser una zona de frecuente aparición de nodulación si no controlamos los volúmenes. Entonces le decimos al paciente que nos ayude, baja la cabeza, que siempre encontremos y nos encontremos confortables a la hora de hacer los depósitos y que podamos llegar lo más lejos posible. Entonces esta cánula era una 23, se podría hacer incluso con una 22, pero ya digo, todo depende del grosor de esa. Bien, pues aquí por ejemplo tenéis algún caso donde se ve una mejoría clara 6 meses después y cómo se recoge la zona inframandibular, lo vemos aquí igual. No es un producto para tratar ni rellenar la zona de los collares de Venus, o sea que no es un relleno, eso hay que tenerlo claro, aunque de forma secundaria siempre van a mejorar. El escote, pues es otra zona que ahora también la gente va a demandar mucho en estos meses. También, como digo, hay que tener en cuenta que estamos en una zona también de piel a veces más fina y que tenemos también que tener cuidado con los depósitos que hacemos para no sobrecorregir zonas. Yo fundamentalmente no solo utilizo los dos puntos superiores que habéis visto para el escote, sino también cuando tiene las típicas arrugas del canalillo, pues vamos a utilizar un tercer punto más abajo. El escote es muy agradecido, los resultados son bastante inmediatos. Aquí también utilizar la doble dilución y realmente el paciente rápidamente va a experimentar una mejoría y casi puede o no requerir de una segunda sesión de inyección. Pues este sería el vídeo también, el escote, vamos allá. Y vamos a ver cómo entramos. Esto sería abordaje de la zona lateral y tenemos que tener, aquí ahora vamos a ver, simplemente cuidado con los vasos supraesternales, con zonas donde podamos comprometer también vascularización. Con una cánula 22-23 siempre vamos a estar seguros de no hacer inyecciones intravasculares y realmente es poco o nada traumática. Yo suelo poner un aboncito de anestesia en el punto de entrada, sobre todo para que no sangre, no por dolor, y realmente pues es ampliamente satisfactoria. Vale. Pues aquí por ejemplo tenéis un resultado 4 meses después ya como ha mejorado considerablemente. O este otro. Esas serían las zonas a vigilar y las zonas de tratamiento para cuello y escote serían estas y la zona más a tener en cuenta, bueno, la de abajo la entenderéis del escote, no vamos
a pinchar alguna prótesis y el resto pues nada más. Bien, ¿cuánta es la dosis que debemos utilizar? Una vez que hemos hecho esa doble dilución, básicamente pues yo digo no utilizar más de 15 y 15 mililitros. Es decir, si recordáis hemos dicho 7 más 2 serían 9 mililitros, que si hacemos una doble dilución nos vamos a ir a los 18, entonces nos va a dar ampliamente para tratar cuello de escote. A veces empezamos incluso por optimizar y abaratar el coste al paciente, empezamos con una normal dilución para la zona de la cara y se le propone al paciente, por no tirar el resto del producto, si vamos a utilizar el resto para otras zonas como cuello de escote, zonas asociadas. Las manos también son súper agradecidas, muy fácil de tratar y simplemente con hacer 2 puntos de entrada en la zona del carpo y incursionar con la cánula, con una 22, 23 va a ir fenomenal. Bien, pero vamos, estas son las zonas donde hemos dicho no debería ser utilizado, claramente, ya hemos comentado. Y vamos ahora a la zona facial. Entonces, para la zona facial, yo dejo siempre 3 puntos de entrada por la comodidad y porque realmente si trabajamos con una 22-23, a veces con 2 puntos sería incluso suficiente porque permite incursionar en todo el área facial y prácticamente sin ningún tipo de traumatismo. Y aquí os he puesto en colores un poco las zonas que vamos a diferenciar y vamos a ver ahora en el vídeo. La primera sería empezar siempre proyectando la zona temporal. La zona temporal es sumamente importante cuando queremos hacer ese efecto de vector natural, esa forma de tratamiento inteligente en el cual queremos soportar una estructura. Y cuando yo le enseño al paciente delante del espejo cómo tirando desde la zona temporal incluso se está elevando la zona de la arcada mandibular, entonces el paciente entiende que todo lo que hagamos, si hiciéramos caer una lágrima y siguiera su curso, todo lo que queda por detrás sería realmente lo beneficioso en ese vector natural e inteligente, y todo lo que hagamos por debajo de esa zona, pues al final es sobrecarga. ¿Que hay que hacerla? Porque hay que recuperar volumen, tenerlo en cuenta de que tiene que haber su parte beneficiosa en la parte superior, donde tengo que poner esa misma o más cantidad para conseguir dar esa sujeción. Entonces vemos la zona temporal, nos iríamos a la zona cigomática. No hay que ir, la idea de la zona cigomática solamente en proyección cuando se ha descolgado, no tratando de rellenar las arrugas. Luego nos vamos hacia la zona malar, si tenemos que hacer ese efecto palo de hockey. Seguimos hacia la zona mediofacial para esa proyección en caso de mayor hipoatrofia, y fundamentalmente toda la zona laterofacial, que va a ser fundamental para sustentar estructura y evitar la zona de las líneas de marionetas. Un segundo punto estaría más o menos en la arcada mandibular, donde siempre vamos a contemplar la zona de la línea de la arteria facial, que va a estar más adelante, pero no vamos a ir desde allí y luego por delante en la zona del jaw para el tercer punto. En este segundo punto podemos reincidir en otras zonas, porque a veces ese efecto de entrecruzar trazantes de tratamiento van a favorecer que el depósito va a hacer una mayor proyección cuando tenga que ejercerse esa acción de inducción de colágeno. Y lo mismo, empezaríamos por la zona de la arcada mandibular, tratando de retensar, siempre en profundidad, la zona del surco. Nasogeniano sería una zona de trazante, pero veis que yo no voy a rellenar el surco, sino que voy por fuera incluso del surco para abrir, y luego eso se corresponde con un vector más superior hacia la zona malar y esa zona de nuevo laterofacial. Y finalmente en la zona del jaw, que es donde no voy a concentrar producto, porque ahí es donde está la grasa problemática que desdibuja esa arcada mandibular, y lo que voy a hacer es lo mismo, puedo irme hacia la zona. Esto no significa que haya que hacer todo esto en cada paciente, es decir, estas son las opciones de tratamiento y que tenemos que optimizar en cada paciente. Y como decía, no hay enfermedades sino enfermos, es decir, individualizar en cada paciente las necesidades de cada uno de ellos. De forma que habéis visto que en el primer y segundo punto más o menos me he ido a 3,5, 3,5, serían los 7, más 2 serían 9. Y esto sería repartir entre las dos hemicaras. Bien, pues vamos ahora entonces con el vídeo, y yo creo que ya con esto casi tenemos. Hemos visto anteriormente, probablemente, bueno, sí, pues, ¿se puede apagar esta luz delante para que se vea mejor el vídeo? Con la delante es suficiente porque el reflejo da directamente. Bien, entonces demarcamos la zona más temporal. Tuve el error de hacerlo con lápiz blanco, con negro se hubiera visto mejor, pero
Bueno, ahora cuando esté hecho el marcaje completo se va a ver perfectamente. Entonces, como digo, zona temporal, nos dirigimos a la cigomática hacia la zona malar, luego la mediofacial y la laterofacial. Este sería el punto 1 de entrada, que habéis visto la primera de las 3 diapositivas, y a partir de allí, pues elegimos el segundo punto. Es ese segundo punto desde un poquito anterior al gonium, al ángulo mandibular, y desde ahí vamos un poco a entrecruzar sobre lo que hemos hecho previamente. Zona laterofacial de nuevo, mediofacial, y conseguir dar sustento a la estructura a la vez que vamos remodelando el contorno facial. Y en última instancia nos vamos al tercer y último punto, que lo vamos pasando un poquito más rápido. Aquí. Y aquí quedaría el marcaje, pero se sigue viendo el plano. Bueno. Veis que todo lo que hagamos sobre esa línea mandibular va a tener cierta trascendencia sobre la zona baja, porque en realidad, como siempre digo a los pacientes, la zona alta de la mandíbula, o sea, baja de la mandíbula es la zona alta del cuello, y por tanto nos va a ayudar a redefinir el contorno mandibular. ¿Se puede poner este? Vamos un poquito más adelante. Aquí. Bien, aquí estaría el sistema de reconstitución del producto. Como digo, el agua bidestilada, la lidocaína, la cánula 22-23 y agitar antes de usar. Aquí lo vemos. Vamos a pasar esto. Bien, pues vamos al primer punto de entrada. Punto de entrada, región cigomática, que me va a permitir fusionar en todo el área mediofacial y todo el área temporal. Lo primero, siguiendo el orden que había puesto en el esquema, nos dirigimos a la zona temporal, siempre controlando los puntos de inyección, siempre cánula en área temporal, no podemos arriesgarnos a tocar la arteria, y el que está más avanzado y quiere ir en profundidad con aguja, pues bueno, yo creo que no vale la pena arriesgarse. La cánula te da mucha seguridad y desde allí empezamos un poco el área cigomática si queremos dar soporte cuando va cayendo, y por la tercera máxima que decía antes, el músculo, si hay pérdida de volumen, esa área cigomática va a concentrar más su acción generando más patas de gallo. Son las típicas patas de gallo que cuando tratamos con toxina el paciente dice, después de la toxina se me ha quitado, pero todas estas de abajo no se me quitan, y le explicamos que si seguimos bajando con la toxina estamos poniendo tope al pómulo. Cuando el paciente sonríe se ve ese pómulo exacerbado, poca naturalidad, y parece que se ha rellenado la cara sin haberla rellenado en absoluto. Entonces, ese es el motivo de dar esa proyección cigomática. Aquí vemos cómo estamos haciendo ahora la proyección de la zona mediofacial, y esto es muy típico, estas pacientes también que tienen mucha lipoatrofia de la zona y que, como he dicho también, cuando el músculo va a encontrar un área débil por esa pérdida de volumen, son las típicas que están muy musculosas, y que cuando sonríen, pues desaparece todas esas arrugas por la acción del cigomático. El momento en que proyectamos el área, vemos que ya no damos opción a que el cigomático concentre ahí su acción. Por eso era la idea de incidir. Sobre la zona del surco, una ligera trasante, no se trata de rellenar el surco a primera instancia, y lo que vamos a tratar ahora es de hacer esos vectores que compensen como la penalización por haber trabajado por debajo de ese trazado de la lágrima, que es lo que siempre debemos tener en cuenta en cada depósito que estamos haciendo. Una vez que hemos terminado, fundamental, como he dicho, el masaje con tranquilidad, con paciencia, de forma intensa, circular, y es el masaje que hay que enseñar al paciente. Yo siempre digo que el paciente no sabe cómo hacerlo, le digo siempre que gire la mano de forma que el pulgar vaya hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Bien. Pues esto es en cierto modo la técnica. Aquí tenéis algunos casos de cómo se va recuperando todo ese volumen mediofacial, tanto el tercio medio como el inferior, 6 meses después, cómo va mejorando esa calidad del brillo de la luz de la piel, y un caso de lipoatrofia, donde una vez que proyectamos, esa paciente se lo ha hecho con hialurónico una vez, otra vez se lo ha hecho con hidroxiapatita, se lo hice con boliláctico. O esas arrugas, como digo, que se van formando de esa contracción brusca y repetida en la zona cigomática,
pues cómo mejorar esas arrugas simplemente a través del proceso de regeneración. Combinable también con otras técnicas, en este caso se le aplicó un láser CO2 y después del láser CO2 pues vemos que no solamente el picayero que se deforma, sino cómo esas cicatrices acnéicas también va a mejorar el proceso de regeneración. O es otro caso también de láser CO2 y después de hacer un efecto de rejuvenecimiento. Bueno, preguntas frecuentes que nos suelen hacer, si se puede combinar la misma sesión con otros tratamientos. Yo siempre les digo que lo que es el procedimiento a nivel epidérmico, pues estamos trabajando en el piso de arriba, pues no afectaría hacer un peeling, hacer un IPL, etcétera, pero a nivel de radiofrecuencias, etcétera, o IFUR u otras técnicas que van a trabajar más profundo, primero digo que no tiene mucho sentido, porque realmente si estás estimulando colágeno desde la profundidad, pues qué sentido tiene interferir con otros devices que te van a decir, bueno, ya cuál de ellos me ha hecho más efecto, si ha sido el producto, ha sido tal. Entonces, en ese sentido, bueno, no se suele utilizar los que van a nivel más profundo. Dosis máxima a inyectar, pues siempre lo que digo, ¿no? Ser inteligente, menos es más, siempre tenemos tiempo de retocar y no luego tener que estar bregando con nodulaciones o cualquier otro efecto adverso. Las áreas prohibidas de inyección ya las hemos comentado, a nivel, como he dicho, vuelvo a repetir, a nivel periorbicular, o sea, lo que es periorbicular tanto de los ojos como de los labios, y por el tema de inestabilidad quizás más a nivel de la rinomodelación. Pero bueno, hay que lo utiliza y que tiene buenos resultados, e incluso quien sí hace rinomodelación pues le pone un esparadrapo bien fijo allí para que el producto no se mueva. Seguro si se inyecta intravascular, bueno, no tendremos que, primero que si vamos con una cámara no va a haber inyección intravascular, pero evidentemente hay que evitar todo el riesgo de ello. Y bueno, y prevención, pues en determinadas áreas, si en caso de que se utilizara aguja, pues siempre evidentemente hacer una previa aspiración de la zona. Y luego, el tema que siempre se nos plantea a nivel de las enfermedades autoinmunes, etcétera, si se puede o no utilizar. Yo digo que generalmente son sustancias muertas, igual que la hidroxiapatita, igual que la policaprolactona, todos los inductores de colágeno, no es como el ácido hialurónico o el colágeno, que sí puede despertar reacción en tejidos vivos. Entonces, pues suele ser menos capacidad inmunogénica. Así que, como dice y reza aquí, el paso del tiempo es inevitable, pero envejecer mal ya depende de cada uno. Muchas gracias y... Esto que compartimos. Bueno, me gustaría saber, muchísimas gracias Moisés, una brillante exposición, si tenéis alguna pregunta, alguien de la sala que le quisierais hacer al doctor. Bueno, pues sí, la doctora y yo luego te Buenos días, en primer lugar, enhorabuena por la presentación. Yo no tengo experiencia con el ácido poliláctico y me gustaría saber, en caso de sobrecorrección o nodulación o acúmulo de producto, ¿cómo se resolvería? Gracias. ¿Mejor tratamiento de la... Creo que no. Bueno, el mejor tratamiento de la sobrecorrección es prevenirla y evitarla, eso está claro, por eso insisto tanto. Es verdad que cuando te aparece una nodulación en la zona, luego requiere tiempo para que desaparezca, y yo he visto muchas en el pasado en la zona infraorbitaria donde ponían alegremente para tratar las ojeras, y era la típica piedrecita, y además yo sabía de qué médico venía, que tocaba la piedrecita y duraba 2 años y medio. O sea que eso también nos dice un poco lo que viene a ser la duración media de un tratamiento. En cuanto a sobrecorrección, en cuanto a voluminización, pues evidentemente una vez que la tienes, eso es un proceso imparable, porque la generación de colágeno está allí. A veces incluso te puedes plantear si dar por un X tiempo una pauta de esteroides, corticoides, puede ser una prednisona, 30 miligramos cada 12 horas durante 5 días y otros 5 días descendente, y con eso bajar, porque muchas veces el paciente manifiesta como sobrecorrección
el post inmediato, y es verdad que hay ciertos pacientes que son más sensibles y que van a tener pues ese efecto de edematización, y muchas veces eso lo hemos visto con otros inductores que lo produce la carboximetilcelulosa, que al final se comporta como un azúcar pero te da ese edema y ese volumen no deseado. Yo en esos casos le digo, mira, aplicar frío, masajear la zona y esperar. No es el hialurónico que tiene su antídoto directo. En caso de aparecer un nódulo, pues bueno, parece que se ha utilizado con buenos resultados la colagenasa, y a veces otras veces pues ni eso, y hay que hacer extirpación quirúrgica. Por eso digo, primero prevención y no caer en ello. Sí, anteriormente pensábamos cuando pasaba con otros, no vemos directamente intralesional en dosis mínimas. Localmente se pinchaba Mandepop, localmente, bueno, cada 15 días aproximadamente, y demás, en dosis muy pequeñitas, yo le quería hacer dos preguntas al doctor Amselén por el vídeo que he visto. En cada zona extraes la cantidad en la jeringa para pinchar en cada zona, porque he visto que en vez de la jeringa completa, para los 3 puntos de entrada tenías como 0,2, bueno, como sí, más o menos un centímetro. 3, 2,5, ¿no? Vale, pero, 3, 6, 8. pero en vez de tenerlo todo en la Recibido. misma jeringa, ir poniendo los diferentes puntos, ¿lo coges en cada punto, coges la cantidad esa o no? Antes lo hacía, ahora ya por la experiencia, básicamente yo cojo la jeringa de 5 y sé lo que tengo que poner como máximo y cómo voy a repartirlo. O sea, ya tengo en mi mente hecho la foto de... Ah, vale, por eso, porque lo había visto, no sé si era un método de la técnica en sí, que quizá era más cómoda o que luego podías volver a agitar el producto por si acaso estaba un poquito más concentrado. La anarquía de la experiencia. Efectivamente. ¿Pones anestesia tópica previamente o no? No. ¿O no es necesario? No, porque cuando trabajamos con cánula, al final estamos yendo por debajo de la dermis y ahí ya prácticamente tiene terminaciones sensitivas y el paciente ya con la mezcla de 2 de lidocaína no duele. ¿En una 25G no entra el producto? En 25 se te excluye mucho más. Sí. Vale, muy bien. ¿Alguna pregunta más? No me ha quedado claro la hiperdilución, porque si la diluyes 2 veces te sale a 18 centímetros. Si vas directamente desde la dilución inicial y haces doble dilución, en matemáticas tienes 9 por 2. Cuello ponías 30, 15. Perdón. En cuello Sí. ponía 15 mililitros, Claro. 30. Una vez que hemos trabajado el facial, lo que decía, tú has utilizado sonoro facial, de acuerdo, pero imagínate que es un caso que no requiere ni siquiera hacer los 3 puntos y no vas a utilizar los 9 mililitros. Entonces utilizas la mitad. Si tienes la mitad, te quedan 4,5. Esos 4,5 los vuelves a diluir en otros 4,5 y con eso trabajas esos puntos que hemos dicho a nivel o cuello, o escote, o manos, lo que quieras. Entonces la doble dilución va en ello. Si solo quieres hacer cuello y escote y no facial, Pues sí, te vas directamente a una doble dilución y te va a sobrar producto, pero bueno. esa es la que me preguntas, si sobraba producto, Claro, porque- pone que diluyes a 30 y luego... Exactamente, bueno, si prácticamente utilizas los 3 puntos y te vas a 15 máximo en cada área, pues tienes los 30. Pero la ampolla la diluyes en 15 mililitros. La ampolla la diluyes en 15 mililitros. Sí. Bueno, ¿alguien más? Muchas gracias por su exposición. Y yo quería preguntar, si un paciente previamente se ha inyectado hidroxiapatita, ¿cuánto tiempo esperaría para inyectarle por Yo hidroxiapatita? esperaría primero hasta el año más o menos, que es cuando ya la fagocitosis se ha encargado un poco de limpiar restos, ¿no? Año 12 a 15 meses, el tiempo que suele esperar. Muchas veces es verdad que los pacientes no aguantan y necesitan, y entonces o tienes que plantear o volver a la hidroxiapatita o tratar con el poliláctico. Te vuelvo a repetir, yo creo que como una sustancia que no despierta esa reacción en los tejidos vivos, pues no creo que te dé ningún problema. Yo no he tenido el caso de uno y otro, pero a lo mejor te podría interaccionar más con hialurónico
que realmente con una hidroxiapatita. ¿Podría interactuar más con un hialurónico? ¿Hay trabajo en ese sentido? Porque claro, es inevitable pensar si al final la hidroxiapatita ya la tenemos mezclada con el hialurónico, la policaprolactora parece que no se debe mezclar, pero claro, no debe ser mezclada en una sesión porque realmente también desconocemos un poco el comportamiento de ambos juntos, ¿no? Estudios yo no he visto de ambos utilizados. De hecho, yo cuando en el 2015 hice un estudio en el que todavía, o 2013, donde todavía no se planteaba el uso concomitante del hialurónico con la hidroxiapatita, y ahí básicamente demostré seguridad por este concepto, ¿no? De ser sustancias que no están despertando ningún tipo de reacción inmunogénica. Entonces, no tengo estudios de esto, pero yo creo que no existiría problema en ese sentido. O sea, el hialurónico sí que lo trabajaría en determinadas zonas. Por ejemplo, si quiero proyectar ya zonas de la cara anterior, lo que yo llamo los 5 puntos, por ejemplo, de luz en la cara, que vienen a ser la zona supraciliar, donde no trabajaría con esto, la zona infraorbitaria, donde tampoco trabajaría, y luego zonas que compartiríamos, que podríamos trabajar con los productos, como es la zona malar, la zona de la fosa piriforme o la zona perimentoniana, lo que yo llamo los 5 puntos de luz. Entonces, allí es donde pues, me plantearía uno u otro, pero tampoco tiene mucho sentido, ¿no?, mezclar ambos en la misma zona. Algo que quería acotar de la pregunta anterior. Alguna vez leí un artículo que aunque la hialuronidasa es para ácido hialurónico, se puede utilizar en otro tipo de productos, y yo creo que en el caso de sobrecorrección yo podría poner hialuronidasa. Y también a veces agrego un poco de solución fisiológica cuando hay un nódulo, y me ha ayudado, no sé si en este caso, ¿Un poco de, perdón? de suero fisiológico cuando inyecto hialurónico. Sí. No sé si en este caso inyectar agua bidestilada en el lugar donde quedó. Sí, por volver a diluir la partícula y como volver a empezar, ¿no? Se me ocurre volver a masajearlo podría ser una opción. Pasa que a veces cuando el nódulo se instaura es complicado, ¿no? Sobre todo en zonas como el cuello, por ejemplo, que a veces hay que acabar extirpando. Y el agua destilada, sí, tienes que mezclar con líquido, si no, se acuerda de tu familia. Bueno, pues si no hay nada más, muchas gracias y nada, hasta la próxima.